con el filtro con el filtro de embellecimiento. Entonces, aquí la idea, justamente por eso les planteaba, es que comprendamos que las situaciones de crisis obligatoriamente nosotros solamente vemos el detonante o el momento previo a que la situación de crisis explotase. Eso implica que no podemos elegir la situación que nos va a hacer explotar. Y entonces, cuando hablamos de situaciones de crisis, estamos hablando de situaciones que obligatoriamente la persona no es porque quiera, no es porque está haciendo drama, no es porque está haciendo un berrinche, no es porque se quiera escapar del examen, no es porque sea centennial y como todos los centennials son así, entonces todo hacen drama, no es eso. Es una situación que objetivamente, emocionalmente, rebasa las capacidades de la persona. En buenísima hora que ustedes, sí, pues en este trabajo que hacen, me parece que en algunas, bueno, yo tengo entendido que ustedes también han trabajado o trabajan todavía, al menos así lo recuerdo en mis años de estudiante, imagino que es el mismo, que es la misma iniciativa, que ustedes trabajaban con familias también que habían tenido familiares o alguna de las personas que había tenido situación de psicosis o algo por el estilo, esquizofrenia, me parece, hace algunos años. Claramente ustedes entonces saben que la afectación emocional no es una elección y que hay una serie de factores que evidentemente pesan en algunas de las crisis que sufren personas con este tipo de condiciones. Eso no lo sabe todo el mundo, pero el hecho de que no lo sepa todo el mundo lamentablemente afecta porque entonces encontramos personas en situación de crisis que se encuentran a alguien que dice la vieja confiable, que dice la típica de decir, bueno, es que hey, a mí me pasó algo peor. Es que vieras que cuando a mí me pasó algo similar, yo lo que hice nada más fue pedirle a Dios y así sucesivamente. Y ese tipo de reacciones son las reacciones que típicamente vemos. Lo que pasa que por más buena intención que exista detrás de esa intervención, lo malo es que la persona no necesita ese tipo de acercamiento en esos momentos, necesita otra cosa que implica que nosotros no solamente es la estereotipada frase de que nos pongamos en los zapatos de la otra persona con el tema de la empatía, va un poquito más allá y intentaré planteárselos ahorita. Entonces, ¿por qué esta situación de crisis resulta importante? Porque hasta cierto punto, cuando estamos hablando de situaciones de crisis, estamos hablando de situaciones que pueden hasta cierta medida representarse o expresarse de manera muy distintas. No todas las personas que están en una situación de crisis están corriendo para arriba y para abajo pegando gritos. No todas las personas que están en situación de crisis están en un llanto que es inconsolable. No todas las personas que están en situación de crisis necesariamente se vuelven tristes y no salen de la casa. La situación de crisis tiene diferentes formas de detonarse y eso es algo que es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que tengamos experiencias con personas con las cuales tenemos contacto y nos encontramos una persona que reconocemos que está en una situación de crisis porque tiene señales típicas de la situación de crisis, como lo es el llanto. El llanto es una de las más comunes y entre comillas, y muy entre comillas, es de las más sencillas de reconocer porque el llanto solamente se expresa en momentos en los que puede haber mucha felicidad o mucha tristeza. Entonces, es fácil socialmente reconocerlos para decir, mira, si está llorando, lo más probable es que la persona esté triste. Sin embargo, también tenemos que entender que en situaciones de crisis podemos encontrarnos personas que se tornen de manera eh, inusitada, violentas, agresivas y no necesariamente sea porque quieran hacernos daño, sino porque su afectación emocional hasta cierto punto, la única forma en la que pueden manejarla o en la que pueden expresarla es con agresividad, ya sea verbal o física. Y entonces aquí se los planteo porque siempre va a ser muy necesario que ante cualquier situación en la que ustedes vean a una persona que claramente ven alterada emocionalmente, vamos a tener que tener siempre el cuidado de reconocer si esa situación es una situación que me pone en peligro a mí o a otras personas. Y eso es absolutamente necesario para todas las ocasiones en las que ustedes se vayan a acercar a alguien. Lo veremos ahorita con los pasos, pero sí es muy importante porque lamentablemente también con de buenas intenciones, como dice el dicho, está hecho el camino al infierno. Hay personas que con muy buenas intenciones en algunas ocasiones se han acercado y lamentablemente producto del estado emocional alterado de la persona, hay una reacción, ya sea que llegan y abrazan a alguien sin que pidan el permiso, sin que medie ningún tipo de palabra previo y la persona que está en una situación de crisis lo que hace es reaccionar. Algo así yo siempre lo planteo como cuando usted se va a la playa
y se quema de lo lindo y eso que hasta que se ve que parece un capote en la espalda suya y lo primero que hace cuando usted llega a algún lugar es que alguien le pone la mano en la espalda y usted hace, ay, caray, ya dan ganas de agarrarle y meter un pellizco. Bueno, es exactamente eso emocionalmente. Las personas no están preparadas para ciertos tipos de contactos. Si en mi crianza el contacto de un abrazo me tranquilizaba, nada me asegura que que eso sea igual para esta otra persona. Y por eso es sumamente necesario que entendamos que las crisis se expresan de manera distinta. Las que nos tienen que poner en más cuidado a nosotros son estos tipos de expresiones en los cuales hay expresión de agresividad, ya sea verbal o física, ya sea que vemos a una persona agarrando a golpes una pared. Hay gente que dice, "Hey, voy a calmarlo". No, no, mi estimado, dé el chance a que siga agarrando la pared si quiere. Y si la persona lamentablemente se hace daño, no es su tarea ser Superman, no es su tarea salvar la vida a nadie, porque si usted no tiene las condiciones, o usted no tiene el entrenamiento, o usted no tiene las capacidades, por muy buena intención que tenga, usted también puede resultar herido en una situación de este tipo. Y ahorita lo comentaré justamente con el caso que comentaba la compañera Sandra. Nada más hago el anuncio. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere ejemplificar con algo, yo no tengo problema. Atraviésenme el caballo y yo feliz de la vida, tranquilidad. Esto es más un diálogo que otra cosa. Eh, entonces, ¿qué es lo importante que me interesa que ustedes se lleven de acá de todo esto hoy? Que entendamos de manera pues también muy básica qué son los primeros auxilios psicológicos, conocidos como PAP, usualmente dentro de la jerga psicológica. Un primer auxilio psicológico lo que busca hasta cierto punto son algunas de estas tareas. Si alguien ve ese dibujito por ahí, ¿qué está viendo? ¿Qué es eso? ¿Una qué? No es una prueba proyectiva, tranquilidad. Yo sé que ustedes, hay muchos de nosotros que no creemos en eso, pero bueno, ¿qué es eso? Una ambulancia. Una ambulancia. ¿Qué hacen las ambulancias? ¿Corren carreras? ¿Anda repartiendo helados? ¿Cuándo ve usted cuándo sale una ambulancia del lugar en el que usualmente está parqueada? A buscar a alguien en problemas. Cuando hay una situación obligatoriamente que le hace necesario actuar. Una ambulancia no anda como un taxi viendo a ver a quién le ayuda. Una ambulancia no anda buscando qué situación está sucediendo para prevenirla y no sucede y no pase más allá. Una ambulancia y los primeros auxilios psicológicos y todos sus derivados, al fin y al cabo, son diferentes expresiones de lo que nosotros podemos hacer. Es algo que ponemos en práctica en el momento en el que se necesita, porque la tarea esencial y específica de los primeros auxilios psicológicos va a ser siempre la de mitigar en un primer momento y la de estabilizar. Entonces, para definición más bonita, si se quiere, y esta es la definición teórica para que complazcamos nuestro lado académico, implica la presencia de un apoyo y un soporte de manera empática. Ahí está esa palabrilla que a veces como que escuchamos tantas veces que a veces pierde el sentido. ¿Para qué busca esa intervención? Para andar intentando, porque también aquí es importante entenderlo, nosotros en una intervención de primeros auxilios psicológicos no vamos a curarle la vida a nadie, no vamos a sanarle la vida a nadie, lo único que podemos hacer es mitigar la situación que sea que le esté sucediendo y que esa mitigación permita valorar si esta persona necesita un tipo de atención mayor o más especializada y en esta línea estaríamos hablando de atención psicológica específica. En algunas otras ocasiones, esa atención podría ser médica, podría ser socioeconómica, podría ser material y así sucesivamente. Entonces, como les decía, hay básicamente dos tareas esenciales para los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son estas dos tareas esenciales? Que yo mitigue y estabilice, así como la ambulancia. El paramédico que va en la ambulancia no opera, el paramédico que está en la ambulancia no busca andarle haciendo una apendicitis a nadie en la ambulancia, no busca hacerle un trasplante a nadie, lo que busca es que la persona se transporte de A a B y generalmente ese B es el hospital, que llegue en las mejores condiciones y lo más estable que se pueda. Efectivamente es la misma tarea cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos. Lo que buscamos es que emocionalmente
a la persona que le está sucediendo una situación que va más allá de su capacidad y de su control, y este es un ejemplo que siempre se utiliza dentro de esta noción de intervención en crisis, es que cuando una persona tiene situación de crisis, emocionalmente se le rompió la represa emocional. Lo que antes funcionaba para contener, lo que antes funcionaba para almacenar, lo que antes funcionaba para manejar con cierta capacidad, con cierto control, en ese momento se rompió. Se abrieron las compuertas o se resquebrajó la represa y la persona emocionalmente no tiene con qué. Y por eso es que nuestra tarea justamente va en esa línea, en hacer que ese desbordamiento emocional no sea tan complicado, que sea más fácil de manejar y que sea estabilizado para que la persona pueda empezar a tomar decisiones o realizar ciertas acciones, o al menos se estabilice lo suficiente para que otra persona profesional o familiar ayude en esa contención y en esa mitigación. Entonces, yo sé que aquí lo que les estoy planteando claramente tiene pues mucha generalidad. Aquí ustedes me han hablado de situaciones tanto como de suicidio, por ejemplo, como lo que pusieron en el chat, hasta situaciones que ustedes también en algún momento dentro de su propia práctica con las investigaciones que ustedes hacen, también les tocará revisar desde la afectación que pueda tener un familiar con un episodio o un familiar que tiene ya diferente cantidad de tiempo de estar lidiando con una situación que se vuelve complicada a nivel familiar, como es cualquier tipo de enfermedad mental significativas. Y por eso entonces ustedes se van a topar diferentes formas en las cuales esa crisis se puede expresar. Como lo digo acá, como estamos planteando generalidades, a mí me interesa si ustedes en algún momento tienen algo muy específico o en alguna duda muy específica la podamos abordar. Claramente, pues el tiempo y las condiciones no nos permitirán hacerlas con todos, pero de alguna forma creo que podría ser importante. Entonces, aquí, si la principal tarea era mitigar y estabilizar, bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Eso con qué se come? Es muy fácil hablarlo desde lo teórico, es muy fácil hablarlo desde lo abstracto, pero esto implica pasos. Y aquí lo que me interesa es que ustedes conozcan estos pasos básicos que técnicamente ustedes, vamos a ver, antes de hoy, entre comillas, no había excusa. Bueno, mentira, entre comillas, había excusa. Ustedes podían decir, es que yo no sabía qué había que hacer en casos de intervención en crisis de primeros auxilios psicológicos. Bueno, a partir de hoy ya no tienen chance de decir eso, no les queda de otra. Ya no le podemos decir, señor juez, yo no sabía. No, no. Ahora sí vamos a saber. ¿Por qué? Porque estos pequeños pasos son pasos de nuevo generales para la mayoría de situaciones de intervención de primeros auxilios psicológicos. ¿Quiere decir que sirvan para absolutamente todas las situaciones? No, ojalá. Si yo tuviera esa fórmula, estaría probablemente nadando en dinero como Jeff Bezos y no todavía intentando ganarme los frijoles como todos ustedes acá. ¿Qué implica esos primeros pasos? Bueno, el primer paso es que usted siempre se presente. ¿Qué implica esto? Una persona, no importa si ya la conoce, no importa si usted ha sido amiga o amigo de esa persona durante años. El primer paso esencial es siempre decir su nombre. Me llamo Fabio, estoy viendo a la persona que está muy afectada emocionalmente y siempre me presento. Si no me conoce y nunca nos hemos visto, digo mi nombre completo. Mi nombre es Fabio Romero. Yo trabajo aquí. Yo venía pasando y vi que usted estaba muy afectado. Yo me llamó fulanita porque sabe que yo sé algo de intervención en crisis, entonces me llamó y por eso estoy aquí, porque siempre necesitamos dar ese primer contacto desde el lado humano. Y el lado humano se refiere a que cuando una persona está en situación de crisis, cognitivamente no tiene las mismas capacidades para manejar y para comprender las cosas que están sucediendo. Si se quiere, en algunos de los teóricos de todo el tema de intervención en crisis han planteado que la persona se parece más lo que pasa mentalmente a un estado de shock más que a cualquier otra cosa. ¿Y quién era la persona que era doctora aquí, que me había dicho que era doctora? ¿O era doctora en medicina o solamente doctora en otra de esas cosas que la gente se le olvida que también son doctorados? No, ¿Quién yo me Getty. va a en decir la medicina. compañera? La compañera es doctora en medicina. ¿Qué es lo que dice la gente de medicina? No sé si se acuerda de esos libros de la U, de los estados de shock, o que, la estoy echando que, al agua que- y la estoy complicando todo. es que yo me gradué de medicina, pero tengo 30 años de no trabajar de médica. Hace rato ya no anda con el estetoscopio y Yo eso. ahora soy bióloga, Ahora es más, bióloga, ahora está más psicóloga, psiquiatra, yo no sé, pero médica no. médica, ¿no?
Lo digo porque, bueno, la eché al agua y lamentablemente entonces nos falló en el quiz. ¡Qué barbaridad! El shock, el estado de shock como tal, es un estado que fisiológicamente hace que el cuerpo se prepare literalmente para utilizar la menor cantidad de recursos físicos para mantenerse subsistiendo en el momento en el que le está pasando una situación que el cuerpo dice, momentito, aquí está todo en peligro, pongámosle pausa a todo lo que estamos haciendo y mantengamos lo más básico, y eso hace que las personas y el cuerpo de las personas, por eso usted ve que cuando hay en las películas sobre todo, que se ve mucho aquí en Costa Rica, francamente, no sé, seguro es que no tenemos suficiente producción cinematográfica de ese tipo de eventos, pero si usted lo ve en las películas, la próxima vez que vea CSI, usted va a ver que en las situaciones cuando encuentran a la persona, siempre le dan como una carambada de metal, parece papel aluminio. Eso lo que busca es que no importa en cuál estado esté usted, siempre que hay un estado de shock hay pérdida de temperatura corporal. Cuando hay pérdida de temperatura corporal, su habilidad para pensar, para sentir y para funcionar fisiológicamente va a disminuir en una cantidad muy significativa. Entonces, cuando usted literalmente su cuerpo se le enfría tanto, pierde tanto calor y está atrás que todo usted intentando lidiar con una situación emocional o física en donde tiene una herida y se está desangrando, bueno, ese tipo de respuestas del cuerpo no están muy distantes a las que suceden cuando una persona interpreta que una situación emocional es amenazante para su propia vida. Cuando no tenemos cómo manejar emocionalmente lo que nos está pasando, el cuerpo reacciona en estado de shock y el cerebro también. Y al hacer eso, lamentablemente, la gente entonces no está muchas veces con suficiente conciencia para reaccionar, y por eso entonces cuando yo establezco ese contacto y ese primer contacto, la manera en la que yo lo hago es absolutamente importante para el resto de la intervención, es importante que yo empiece con el pie derecho. Generalmente vamos a intentar acercarnos mediante un gesto en el sentido de que movemos las manos y hacemos así, si se quiere, si vemos que la persona tiene la mirada perdida, le hacemos señas, le damos a anunciar que nos vamos a acercar, y siempre vamos a buscar acercarnos por el frente de la persona, nunca por detrás, nunca por el lado, en el sentido de que lo hagamos por el lado ciego, porque eso va a poner a la persona en alerta. Vamos a intentar que la persona nos vea que nos estamos acercando, y mientras nos estamos acercando nos vamos presentando. No importa si usted lo tiene que hacer 2 veces. Me llamo Fabio, me llamo Juliana, me llamo Perencejo. No importa cuál sea la presentación, siempre diga su nombre. Si ya usted conoce a la persona, no tiene que decir me llamo, nada más dice soy yo, Fabio, soy yo, yo estoy aquí con vos. Y lo de las calidades tiene que ver, ¿por qué? Porque cuando yo sí tengo alguna calidad profesional, en el sentido de que yo estudié algo de salud mental, o soy el guarda del lugar, o soy el policía, o soy la directora, o soy X, o soy Y, o soy Z, eso va a transmitir a la persona la sensación de seguridad. No es lo mismo que se acerque Juan, el que viene pasando por la calle y que con toda la buena intención intentó acercarse, pero le dice, soy Juan, y lamentablemente en el país en el que vivimos, mucha gente en situación de crisis, porque me ha tocado verlo, en el momento en el que le están intentando, entre comillas, dar la intervención, le meten la mano en la bolsa. Entonces, ese tipo de cosas lamentablemente pasan y lamentablemente hacen que las personas también estén a la defensiva. Entonces, si su calidad, yo soy profesora, yo soy maestro de escuela, yo soy el que está aquí atendiendo en el mini super del frente, eso hace que la persona sienta mayor capacidad para la confianza y para las siguientes etapas. No es lo mismo que a uno le ayude una persona completamente desconocida que ni el nombre le sé y no sé ni qué hace en su vida, a que una persona que ya se presentó le diga, vamos a hacer esto, esto y esto, te puedo colaborar en esto, esto y esto. Por eso el primer paso siempre es muy importante en esta línea de presentarnos, y si es posible que esa calidad o ese oficio que yo hago o esa tarea que yo hago le genere algo de seguridad a la persona, se lo digamos y le quede clara a la persona. Nada de esto es con contacto físico. El contacto físico es algo que optamos por hacer solamente en ciertas condiciones, cuando ya hemos generado cierto nivel de confianza y cuando también nosotras y nosotros nos sentimos tranquilos con la idea de generar ese contacto físico, porque aquí no se trata de que me dijeron ahí que es que hay que andar abrazando a todo el mundo o que hay que andarle poniendo la mano en el hombro a todo el mundo. Yo también tengo que sentirme tranquilo con ese contacto y en capacidad de generar ese contacto. ¿Cuál es el segundo paso siempre?
El segundo paso va a ser informar a la persona. De nuevo, es algo complicado, pero para poder hacer intervención en crisis, yo tengo que estar convencido de que voy a aportarle algo a esa persona. ¿En qué sentido digo esto? Si yo me pongo más en crisis de lo que está la persona, mejor me espero o llamo a alguien más para que me ayude. No sirve de nada dos personas con la misma cantidad de susto por razones diferentes. Y lo digo también aquí porque es importante, si alguien, bueno, no sé si a alguien aquí le gusta esto de tal vez de buceo o andar haciendo deportes como en aguas abiertas o cosas por el estilo. ¿Alguien practica algo de eso aquí? No, nadie. Qué barbaridad, qué malos deportistas somos. No me gustan a mí Nadie, los deportes extremos, no me divierten. no le hacen gracia a los deportes extremos, No, no le para gusta a usted nada, eso de sentirse al borde del precipicio y sentir que su vida peligró durante un para momento para nada. después sentirse más viva. Qué barbaridad. Lo digo porque eh, en muchos de los cursos de rescatistas que hay cuando usted está lidiando con una situación en mar abierto o inclusive en una piscina, pero sobre todo en mar abierto y también en estas situaciones de buceo, hay ocasiones en las cuales cuando usted está con la tarea de salvar a una persona que se está ahogando y está braceando y está haciendo señas porque ya se ahoga, se lo llevó una corriente, etcétera. Lo digo por temas que lamentablemente me ha tocado también lidiar. Es muy común que las personas en situación de crisis también reaccionen de manera muy intensa y eso implica que físicamente estas personas tienen que asegurarse de que primero están seguras físicamente antes de poder ayudarle a alguien. Y lamentablemente, por eso, cuando estos cursos de rescatismo se hacen, lo primero que le dicen a ustedes, vea, si usted se va a acercar a una persona y esa persona se está ahogando y con tal de no ahogarse se abalanza sobre usted y no lo deja mover sus brazos para los dos mantenerse a flote o no deja ponerse el salvavidas para que los dos avancen hacia la orilla o se monta sobre la tabla y producto de su alteración emocional o física se caen los dos y los dos están llevándoselos la corriente o usted está empezando a sentir que se está volviendo difícil mantener su propia seguridad, le va a corresponder dejar que esa persona se ahogue, aunque usted intente, aunque usted le hable. Hay gente que inclusive le dice, pégale una cachetada, no estoy diciendo que hagan eso, pero en ese tipo de ocasiones es algo que se les plantea a las personas rescatistas en estas índoles. Es algo similar con esto. Usted tiene que saber que puede generarle una afectación positiva a la persona que está en una situación de crisis y que si la persona sobrepasa sus capacidades de actuación, no está mal que usted pida ayuda y no está mal que usted se ponga en seguridad primero. Y emocionalmente yo también tengo que tener la claridad y la confianza en mí mismo para poder decir, yo le puedo ayudar a esta persona en esta situación. Yo no me voy a poner tan asustada o tan asustado como esta persona que está aquí llorando o que está pegando gritos o que la acaban de asaltar, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener esa seguridad y es algo que también tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y nosotros mismos. Si no lo hacemos así, podemos estar cayendo en una situación en la que ambos vamos a estar muy afectados emocionalmente. Y es algo importante porque quien quita un quite, y yo estoy siendo profesor y resulta que hay un alumno que acaba de tener un fallecimiento de un padre, de una madre, y puede ser que eso me haya pasado a mí recientemente. Yo también tengo derecho a decir, no tengo cómo lidiar con esta situación. Yo todavía estoy pasando por este dolor y no tengo cómo responderle de manera efectiva a esta persona que también está viviendo algo similar. Tenemos todo el derecho para eso, pero tenemos que tener esa conciencia primero. Y nosotros hacer ese examen, entre comillas, de manera muy rápida y muy instantánea, porque es cuestión de segundos a veces la respuesta en situación de crisis, y tener esa capacidad para poder respondernos eso antes de que la situación nos lo pregunte y la respuesta sea, no, mira, resulta que yo no estaba preparado, me metí a intentar salvar a la persona que se estaba ahogando y se me olvidó que yo no sé nadar tampoco. Se trata de una situación que lamentablemente a veces no nos preguntamos y es importante que en este tipo de espacios nos lo preguntemos primero antes de que nos tope porque fijo nos va a pasar. La pregunta no es si nos va a pasar o no, la pregunta es nada más cuándo, porque todas las personas que estamos trabajando en algún espacio, que trabajamos con diferentes edades o con diferentes grupos de personas, obligatoriamente nos va a pasar, eso no tiene quite. Entonces, por eso, al yo hacerme esa pregunta, al ya haberme acercado y presentado, la parte de información es básicamente qué estoy haciendo.
suena tonto, pero me estoy acercando a vos. Me voy a sentar a la par tuya, me voy a sentar al lado tuyo, me voy a sentar al frente tuyo, voy a quedarme aquí con vos mientras vemos qué hacemos, sepa que voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y esto pasa en muchas ocasiones con adolescentes, en los que hay situaciones de crisis, y la persona dice, no quiero que nadie esté conmigo, déjeme solo, déjeme sola, me voy. Vean, lo más complicado de esto es que en ese tipo de situaciones, lamentablemente, muchas personas inclusive terminan teniendo episodios de autolesión. Nosotros no lo sabemos, pero cuando estamos en instituciones y cuando estamos al cuidado de otras personas o cuando somos la persona encargada, nuestra responsabilidad está en que esa persona no se quede sola. No se trata de respetar espacios personales, no se trata de andarle violentando la intimidad a nadie, pero sí es una responsabilidad en situación de crisis que no dejemos sola a una persona. Lamentablemente, muchas personas con tal de generar ese espacio, no, dele chance. Ese dele chance es personas que se han autolesionado, ese dele chance es una persona que sale a la calle y lamentablemente se le lanza un auto y no es que sea responsabilidad de ustedes, pero la afectación emocional que eso genera, fue pucha, mejor se ahorran el espacio de terapia porque es bien complicado. Lo digo entonces porque esto que yo estoy diciéndole, lo que estoy haciendo, le va a generar a la persona la tranquilidad y también le va a generar a la persona el conocimiento de que yo estoy ahí hasta que la situación de crisis se estabilice. Cuando ustedes, bueno, no sé si a alguien le habrá tocado, pero también uso mucho el ejemplo de las personas los paramédicos, lamentablemente, claramente porque su formación es venga, intervenga y estabiliza a la persona. No dicen qué están haciendo y entonces usted ve que sacan chunches, usted ve que sacan agujas, usted ve que sacan gasas, usted ve que sacan todo y le dicen, no se vea, no se vea. Y puede ser que usted tenga o una heridita así o una heridita así. Y eso genera mucha afectación emocional porque usted no sabe qué están haciéndolo, usted no sabe la sensación, se lo pongo así, vean. No sé si alguien recuerda cuándo fue la última vez que tembló, creo que fue hace unas semanas, ¿verdad que sí? Sí, hace poco. Me equivoco. No, hace ¿Alguien se poco. acuerda, ¿alguien se acuerda de cuánto fue el temblor? De 4.5. ¿Cuánto duró usted para darse cuenta que el temblor había sido de 4.5, compañera Sandra? Como 3 segundos. Como 3 segundos, ¿verdad? O sea, Enseguida está en internet, en el WhatsApp. ¿verdad que sí? Ujú. Si no es la persona en la red social que está preguntando, ¿tembló? Es la persona que ya está poniendo el pantallazo del Opsicori. Ujú. ¿Para qué preguntamos y para qué nos interesamos en ver de cuánto fue el temblor? No tiene ningún sentido. Si Nada. sabemos que fue de 50.5, no me hace detener el siguiente temblor. Ya tembló. Y si dice que fue a 5 kilómetros de donde yo estoy, mentira que salgo corriendo. La sensación de control, a pesar de que no tiene utilidad sobre la situación de crisis, genera eso, sensación de control. Y por eso el informarle a la persona qué estoy haciendo y qué voy a hacer le genera la sensación de control a quien está sufriendo la situación de crisis. Y nosotros ocupamos vender esa situación de control. Necesitamos ayudarle a la persona a que empiece a manejar cognitivamente lo que le está sucediendo. ¿Alguien aquí alguna vez le ha tocado llamar el 911? Lamentablemente. No, por dicho no. Ojalá que nadie le toque, pero pregunto por Sí, si alguien lo habrá hecho. ¿Alguien dijo sí o fue un eco? no, a mí me ha tocado en más de una ocasión. A la compañera Carmen. Mi estimada compañera Carmen, espero que no haya sido reciente, pero le pregunto, ¿usted recuerda algo de la persona que le atendió la llamada? Bueno, no fue reciente, pero nada como en especial, digamos, la persona se mantiene como en calma, usualmente el operador, y le pregunta a uno como qué es lo que está pasando, cuál es el lugar, que si sé, digamos, de cuál es el parentesco que tengo, que si puedo dar un número de teléfono para que la policía, lo que sea, llegue. Y me parece buenísimo lo que decís. Bueno, y también le avisan, digamos, y se presentan, digamos, como Ajá. operador servicio telemercadeo. Exacto. O sea, la persona se presenta y dice 911, ¿cuál es su emergencia? No le dice 911, ¿cuál es su emergencia? Dígame. No le dice 911, ¿cuál emergencia tiene?
el tono que tienen es un tono muy similar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que busca la primera respuesta de una persona 911 es transmitir seguridad. Y aunque usted esté viendo que se le está llevando el ovni al vecino, siempre le van a preguntar datos, si se quiere, muy neutrales. ¿Cuál es su nombre? Puede darme la dirección en donde está, el número de cédula, número de teléfono y datos que uno dice, pero ¿para qué me está preguntando eso si tengo esta emergencia en este momento y quiero que me atiendan ya y quiero que vengan ya? Bueno, es que la función es que usted le ponga una pausa a su activación cognitiva y su activación emocional. Buscan brindar seguridad, aunque no necesariamente sea algo que nos haga sentir mejor, nos obliga a ponernos en otro canal de comunicación en el que sí está esta persona atendiendo nuestra llamada. Es exactamente la misma idea. Al informarle nosotros lo que estamos haciendo, la persona entra en una sensación de control diferente que empieza a ayudarle a bajar su activación emocional y a empezar a manejar un poquito más y con más facilidad la comprensión cognitiva de la situación que le sucede. Ese informar implica también a veces los pasos a seguir. El del 911 le dice, bueno, quédese conmigo en el teléfono. Si la situación es de verdad complicada, le van a decir que usted se quede en el teléfono hasta que llegue la ambulancia o hasta que llegue la policía. Si no, le van a decir, bueno, ya llega ya despachamos al oficial de tránsito, ya despachamos a Sutano, ya despachamos a fulano y listo. Si la situación no lo amerita, no se van a quedar con usted. En una situación idealmente de crisis como la que les estoy planteando, usted sí se va a quedar ahí. Y cuando ya usted se presentó y cuando ya usted se acercó y le informó qué va a hacer, si se va a sentar ahí, y usted le puede decir, bueno, ¿tenés a alguien a quien llamar? ¿Querés que yo llame? ¿Querés que tome tu celular y llamamos a tu papá, a tu mamá, al director, a la directora, a alguna persona de confianza tuya? Yo te puedo ayudar a marcar el teléfono. Si querés, yo hablo. Yo puedo informar la situación que está sucediendo. ¿Estás tomando alguna medicación? ¿Quieres que te ayude? Puedo traer un vaso con agua, puedo traer puedo ayudarte a tomarte la pastilla, etcétera, etcétera. Necesitamos informar los pasos que vayamos a hacer, pero al mismo tiempo le estamos diciendo a la persona los pasos que vamos a seguir. Bueno, me voy a quedar aquí con vos, vamos a llamar al 911, vamos a llamar a tu papá, vamos a llamar a tu hermano, vamos a llamar a Sutano, no hay nadie a quien llamar, ok, me voy a quedar aquí con vos y mientras te tranquilizas o mientras nos ponemos en un lugar más seguro, vamos a movernos de aquí, vamos a levantarnos, vamos a caminar, voy a quedarme a tu lado y vamos a caminar hacia allá, hacia la esquina, hacia la pulpería, hacia X, Y o Z espacio que usted haya identificado que es un espacio que puede ser más seguro que el espacio en el que están. De nuevo, sin contacto físico todavía, sin que usted necesariamente se asuste con la persona, con la tranquilidad de que usted está haciendo lo único que puede hacer en ese momento y que está haciendo lo mejor que puede hacer para que esa persona esté bien. Ese es el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? El ayudar. Ayudar aquí es una palabra muy complicada. Ayudar no es salvar, ayudar no es darle el dinero a la persona para que se vaya en el bus y que Dios lo acompañe. Ayudar no es aquí esperar a que la persona llegue y yo no sé ni quién es la persona que llegó porque llamamos y yo no sabía ni el número que marqué. Yo tengo que ayudar de una manera efectiva y ayudar aquí implica estos elementos, que yo sepa cuáles son mis capacidades. Para muchas personas una situación de crisis implica que usted necesite esperar que llegue la policía. Ha pasado lamentablemente, por ejemplo, con ocasiones en las cuales han habido ataques hace algunos años en los que habían ataques a personas, sobre todo lamentablemente mujeres, en algunos espacios de la universidad. Bueno, y los primeros respondientes eran las personas de seguridad de la U y lamentablemente no tenían toda la formación o toda la capacidad para atender ese tipo de emergencias. Y entonces era la persona que llegaba, veía a la muchacha que lamentablemente hace poquito había sido afectada o violentada de manera con algún tipo de abuso o intentaron realizar algún tipo de abuso y el chavalo en su pos de la justicia dice va y la deja sola. Y entonces el oficial de seguridad desprotege a la persona con tal de ver o perseguir a la persona que acaba de cometer el acto de violencia. Suena bien porque esa persona está entrenada para perseguir a los malos de las películas, entre comillas. Sin embargo, esas capacidades de protección y de seguridad están mejor entrenadas y están mejor aplicadas
en la persona que está sufriendo una situación de vulnerabilidad. Y entonces yo tengo que tener muy claritas las capacidades que yo tengo. Lo digo también porque en situaciones que tienen que ver con intentos de suicidio, por ejemplo, hay personas, y imagino que en algún momento lo habrán visto, hoy justamente recordaba, no sé si alguien vio, lamentablemente por redes sociales se difunde mucho, pero no sé si alguien vio alguna vez el video, me parece que fue el año pasado, de un señor ya, me parece adulto mayor, que se iba a lanzar del puente, del antiguo puente La Platina. Y entonces el señor está al borde del puente y usted ve varios motorizados que se bajan y uno de ellos se le abalanza al señor en buena hora que el señor pues se la abalanza y no se caen los dos ni nada por el estilo, pero con tal de que no se lance, él lo detiene y con fuerzas de flaqueza literalmente evita que el señor se lance al precipicio. Claramente es un acto de valentía y de heroísmo, pero también con esa misma valentía y ese heroísmo pudieron haber caído los dos. Y entonces esas capacidades son la conciencia que yo tengo sobre el tipo de ayuda que yo puedo presentar. Muchas personas se les acercarán a ustedes por una situación de crisis económica y a no ser de que usted se pegue a la lotería, difícilmente le va a poder solventar o le va a poder resolver esa situación a esa persona. Entonces sus capacidades son las cosas que usted tiene capacidad, valga la redundancia, de hacer y de operar de manera más inmediata. Si usted es una persona profesional en psicología, pero su área es las relaciones laborales y usted no sabe o no trabaja en nada de clínica y usted conoce a una persona que sí trabaja clínica y que tal vez si usted le dice pueda hablar con la persona para que la atienda y la vea una vez o varias veces, eso es un recurso, pero no es una capacidad, porque la capacidad es lo que depende completamente de usted en el momento de la situación de crisis. Y entonces, personas que tienen una situación económica, aunque usted tenga el recurso, no necesariamente quiere decir que usted le vaya a dar el dinero. Aunque usted esté ayudando a una familia que acaba de tener una situación con un incendio, no quiere decir que usted le vaya a dar su casa. Capacidad es aquello que yo tengo el poder de hacer de manera más a corto plazo o inmediata relacionada con la situación de crisis. Aunque usted tenga los recursos no dependen completamente de usted, dependen de un tercero o dependen de una instancia o dependen de una organización y eso es solamente algo que le vamos a ayudar a la persona a que encuentre luego de la situación de crisis. Y por eso la noción de sus posibilidades. Me interesa mucho que te quede clarito esto, es diferente la capacidad del recurso. Las dos pueden ayudar, pero ayudan en momentos diferentes. La capacidad de lo que usted en ese momento va a hacer. Yo puedo llamar el 911, yo puedo quedarme con vos, yo puedo escoltarte hasta que alguien más de tu familia o de algún otro lugar, de un policía o una persona de la institución, profesor o profesora, llegue. Esa es mi capacidad. Mi recurso es que después de que la situación de crisis pase, yo con todo gusto le puedo dar el teléfono o puedo dejar el teléfono para que usted se contacte con X o Y instancia y buenísimo. Pero eso es después de la situación de crisis. En la situación de crisis importa lo que yo puedo hacer en ese momento. Y el cuarto paso tiene que ver con los enlaces, que es esto que les estoy planteando. Básicamente aquí la premisa es, yo aquí estoy para ayudarte. Pero para poder hacerlo yo necesito saber cómo te puedo ayudar. Y esto lo que planteo es que básicamente nosotros necesitamos entender que en situaciones de crisis en las cuales no hay una afectación a nivel de enfermedad mental o a nivel de situaciones socioeconómicas, de desastre natural como un terremoto, como una inundación, etcétera, son situaciones que en la mayoría de las veces las mismas personas tienen la capacidad de señalarnos en qué forma le podemos colaborar. Y aquí es donde viene el tema de los recursos. Les pregunto, ¿aquí alguna vez alguna de ustedes ha dado una dirección a una persona que ha estado medio perdida en algún lado? Le ha tocado decir, mira, ¿dónde es que queda la casa o dónde es que queda el departamento de? Y le dicen esa dirección típica, tica, es que me dijeron que 200 al sur y 200 bajando y 200 subiendo y después en el palo de mango doblábamos, pero ya el palo de mango no está y en la casa verde que ya la pintaron y roja, entonces estoy perdido, ¿usted me ayuda? ¿Alguien le ha tocado dar alguna dirección alguna vez? No realmente. Sí, bueno, a Nunca ha dado una mí, dirección, ¿ok? o No, sí, pero direcciones. así como Perdón. complicadas, no. Como complicada, no. Y les pregunto, ¿alguien sabe si esa persona llegó a donde le dijeron que fuera? O usted le dijo la dirección y dijo, sí, y ya le di la dirección, dice, agarra por aquí y ya yo seguí mi camino.
¿Será que esa persona habrá llegado? Yo no lo Es sé. una gran pregunta. Eso es una buena Quizá pregunta. la mayoría de direcciones que se han dado, y no sabemos si han llegado al destino, pero al menos yo sí sé de algunos que sí han llegado, porque tal vez yo por ese mismo lado, una cosa así. Buenísimo. Lo que les estoy planteando es justamente eso. Mm. La situación de crisis y el enlace implica que esa persona yo me asegure de que llegó a donde se suponía que tenía que ir. El enlace es ese puente que yo me encargo de ver que la persona no solamente la dejé al borde del puente, sino que supe que caminó y que llegó al otro puente. ¿Eso qué implica? Implica números de teléfono, implica contactos directos de que yo, como les decía, yo llamé al 911 y me quedé ahí hasta que llegó la ambulancia, hasta que llegó la policía o hasta que está en manos de una persona que tiene otra capacidad diferente a la mía para continuar manejando la situación de intervención en crisis. Eso obligatoriamente son situaciones que yo tengo que tener muy claritas. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen una excelente intervención y hacen un excelente manejo de muchas cosas, pero dicen, ya yo hice lo que podía y se van. Y lamentablemente la persona queda entre comillas guindando, y recordemos que en ese periodo en el cual la persona lamentablemente no tenía todas sus capacidades en línea, puede ser que se lo olvide. Así como, bueno, yo no sé, a mí me ha pasado un montón de veces. Yo digo, oh, veas que es que ando buscando tal lugar. Me dijeron que era por aquí, pero dime, estoy un poquillo perdido. Me dice dónde es y la persona me dice, ajá, sí, son 100 aquí a la derecha y 100 después doblando otra vez a la izquierda y 150 sur y 150 norte. Yo le digo, ajá, ajá, ajá. Avanzo 10 metros y digo, ¿a dónde era? Porque usted en ese momento literalmente no tiene toda la capacidad. Porque usted en ese momento no está con todos sus haces bajo la manga para recordar ya sea palabras, direcciones o nombres. Y todo lo que sea palabras, direcciones o nombres, necesitamos dejárselo, ya sea apuntado a la persona en un papelito que le entregamos a la persona si tenemos algún recurso que la persona necesita y no confiamos completamente en que el director de la escuela, en que el compañero de trabajo, en que el hermano o la hermana tengan esa capacidad. Le vamos a dejar eso si se quiere hasta cierto punto, esa ruta para que la persona sepa mañana en la mañana, cuando esté un poco más tranquila, a quién llamar, para que sepa mañana en la mañana a dónde acudir y que la persona tenga a alguien que le pueda ayudar en esa continuación del proceso. Es nuestra labor que nosotros dejemos esa ruta marcada para que la persona sepa qué hacer mañana. Y si es alguien que nosotros vemos al día siguiente o que tenemos cierto tipo de contacto, nosotros es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esa persona sepa cuáles son esos pasos y se lo recordamos al siguiente día y se lo volvemos a recordar al siguiente día si se lo olvidan. Esa es siempre la premisa con este tipo de situaciones. El enlace es eso que yo hago, que la persona de alguna u otra manera puede ser que no esté en capacidad de hacer en ese momento, pero que yo sé que le puede colaborar después. Y por eso la frase acá, porque muchas de estas personas nos van a decir, bueno, sí, yo estoy tomando este medicamento, ayúdeme a tomar ese medicamento, o yo estaba recibiendo ayuda psicológica en X lugar, pero ya no tengo el dinero para ir. Y entonces esos enlaces son los recursos que yo puedo poner en juego para esa persona. Y los recursos dependerán de ese análisis o esos conocimientos que yo tenga. Al final le compartiré a Gloriana después una página que hizo una compañera estudiante en uno de los cursos el semestre pasado o el año pasado, no recuerdo en este momento, pero hizo en línea un blog, entre comillas, en donde hay una serie de recursos de intervención en crisis que me parece que les podría colaborar y que nunca está de más que tengan a mano, pero en este momento les soy sincero, no tengo el link y entonces se los quedo debiendo, pero se lo pasaré a Gloriana para que ella se los distribuya a ustedes. Estos son los 4 pasitos, pasito tuntún, idealmente que ustedes van a seguir llevando para que puedan aplicar en cualquier situación de crisis. En esto, yo sé que se nos va acabando el tiempo, pero me interesa hacer un poquito esta noción. Es algo que tal vez han escuchado muy probablemente, yo sé que también ha sido pues muy trivializado hasta cierto punto, pero hay algunas técnicas que nosotros podemos manejar cuando se trata de situaciones de crisis. Sobre todo esta funciona para personas que están sufriendo situaciones de ataque de pánico y se le conoce popularmente como la técnica de anclaje. El anclaje lo que busca es que la persona en esta situación de ataque de pánico fije su atención sobre 3 elementos, uno que implique su vista,
uno que implique su olfato y otro que implique el tacto. Esto le funciona mucho a las personas, sobre todo me han comentado las personas en educación, profesores y profesoras, sobre todo en edad de colegio, en donde lamentablemente hoy estamos teniendo mucha afectación a nivel de ataques de ansiedad y ataques de pánico en adolescentes, que me han dicho que hacen un pequeño kit. Entonces ya saben que hay estudiantes que tienen este tipo de afectaciones y entonces practican el anclaje y le dan al estudiante, se acercan al estudiante, hacen todos los pasos que habíamos mencionado anteriormente y entonces le piden, bueno, es que quiero que te concentres en este pupitre que está acá, quiero que te concentres en el bulto de fulanito acá, quiero que me digas de qué color es el bulto, quiero que me hables un poquito de qué tamaño es el bulto, de qué marca es el bulto, y entonces eso ayuda a que la persona empiece a manejar un poquito más la noción de control. Lo siguiente es que esas personas y estos profesores entonces tienen, no sé si ustedes, bueno, si alguien aquí, eso de aromaterapia, yo con eso caramba, no comulgo mucho, pero bueno, el tema de los olores hoy en día es algo como muy popular. Entonces se han comprado estas esencias que venden para que usted ponga en un quemador, etcétera, y las andan dentro de ese paquetito que tienen, dentro de ese kit, y entonces le dan a oler uno de esos olores que claramente muy cerca de la nariz es muy fuerte, y una vez que la persona ya está empezando a hablar sobre este efecto, sobre este objeto visual sobre el cual está prestando su atención, le dan a oler un poquito esta sustancia para que la persona también active el sentido del olfato y empieza a recobrar sensación de control. Y por último, han comprado estas bolitas que son de estas que manejan el estrés y entre comillas, o también compran algunas que tienen diferentes texturas y se la dan a la persona para que empiece a sentir diferentes texturas y se empiece a concentrar su atención en objetos anclados entre comillas a la realidad. Y esta técnica de anclaje son situaciones que nosotros a veces aplicamos cuando identificamos o sabemos que hay una intervención de situación en crisis con una persona que sufre de ataques de pánico, que lamentablemente muchas veces la gente dice es que lo mismo un ataque de pánico que una ansiedad, y la realidad es que no es lo mismo, pero bueno, le sirve a muchas de estas personas para que empiecen a controlar mejor estas situaciones. Otra de las técnicas es el tema de la respiración diafragmática. Respiración diafragmática tiene un montón de acepciones. Sin embargo, aquí lo importante es que la persona evite hiperventilar, en el sentido de que le decimos a veces a la gente, respire, y lo que hace es, y claramente en su afectación emocional eso le puede acelerar más bien el pulso, le acelera la respiración, le acelera la circulación sanguínea y le acelera las palpitaciones en el corazón, y eso más bien hace que su situación de crisis se complique porque hay mayor activación emocional debido a esa mayor activación fisiológica. Entonces, la respiración diafragmática, idealmente lo que proponemos es que usted tenga el chance de acercarse a esa persona dentro de estos 4 pasos que habíamos hecho, y dentro de esto que estamos haciendo y mientras le estamos informando qué pasos vamos a hacer, le podemos decir a la persona, yo quiero que te concentres en lo que te voy a decir, que escuches mi voz, y entonces yo te voy a pedir que respiremos juntos, y yo me pongo frente a la persona para modelar lo que yo quiero que haga. Idealmente la respiración diafragmática es algo que nosotros hacemos y que emulamos, que hacemos cuando estamos bebecitos, pero que se nos va olvidando en el camino, que es básicamente la idea de andar inflando la panza como si usted tuviera lo que siempre la premisa que más funciona con la gente es decirle, imagínese que usted tiene como un libro muy grande aquí en el pecho, entonces cada vez que respiramos necesitamos que usted alce ese libro que tiene en el pecho, y entonces le contamos idealmente hasta 3 y le decimos, cuando contemos hasta 3 vamos a respirar profundo, y cuando esa persona se concentra en inflar su pecho, obligatoriamente va a inflar su abdomen, y eso va a hacer que se active el diafragma como un todo, y que idealmente lo que siempre deberíamos de activar cuando estamos respirando, pero que producto de las malas costumbres dejamos de hacer. Y cuando contamos hasta 3, le decimos, contamos hasta 3, vamos a dar una respiración profunda, vamos a sostener. Cuando estás respirando en el mayor nivel que puedas sostener el aire, lo sostenés. Vamos a sostener un poquito, unos 2 segundos, y vamos a soltar de manera muy lenta por la boca. Y entonces 1, 2, 3. Le decimos que sostenga, 1, 2, y decimos que vaya soltando el aire. Algunas personas se sienten más cómodas por la nariz, idealmente por la boca, para que se le genere más tranquilidad, porque eso va a hacer que el control de aire sea mucho mayor. Y entonces al soltar por la boca, de manera lenta, le damos un chancecito
unos cuantos segundos y volvemos a respirar y lo vamos haciendo cada vez más cercano. Idealmente el espacio es, contamos hasta 3, aguantamos 2, soltamos en 5. Respiramos en 3, aguantamos 2 y soltamos en 5. Respiramos 3, aguantamos 2, soltamos en 5. Idealmente, unas 10 respiraciones de este tipo van a generar mucha mayor facilidad para la persona para que pueda empezar a hablarnos, para que pueda controlar un poco más el llanto, para que pueda controlarse un poquito más emocionalmente si la persona está en capacidad de hacer eso. Si una persona en una situación de crisis y ustedes ven que está corriendo para todo lado y no se detiene y hay mucha activación fisiológica, es mejor que ustedes también evalúen si será que esta persona está en completa capacidad para prestarme atención, si será que esta persona está en capacidad para comprender mis instrucciones y si no lo está, solamente se quedan con la persona junto a ella. No es obligación de ustedes devolver a una persona a que esté completamente con todas sus capacidades cognitivas en un momento en el que se le hace imposible estar. Son técnicas solamente que son sugerencias para ciertos tipos de situaciones. Y aquí viene la tercera técnica que se conoce popularmente como reflejo, que de nuevo, yo sé que ya se me está yendo el tiempo, pero me interesa que lo veamos. Aquí, pues las personas que ya estuvieron en el curso lo habrán visto y el reflejo es una carambada que se las trae, pero me interesa que veamos cómo es que se aplica algo de eso. Entonces, nada más aquí les traigo algunos ejemplos de esos bonitos que tenemos lamentablemente hoy en todas las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios que probablemente ustedes tal vez hayan visto en algunas de las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde se hacen grupos de personas y estudiantes que lamentablemente están teniendo algunas situaciones de afectación emocional muy difíciles y que buscan hasta cierto punto atención y atención no en el sentido peyorativo de la palabra, sino atención en el sentido, vean, me está pasando esto, ¿qué hago? Pero lo plantean desde estas líneas. Entonces, se los planteo para que lo puedan ver ahí, pero me interesaría que con esto, bueno, si ustedes ven una persona que dice, ya no tengo fuerza ni motivación para seguir adelante, tampoco veo un futuro alentador para mí. Siempre estoy sonriendo e intentando dar lo mejor de mí, pero últimamente solo pienso que la solución es acabar con todo. Escribo para que intentemos entender a nuestros compañeros porque detrás de alguien que no se conectó a una clase y te está pidiendo la materia o que no comprende un tema, puede haber un alma batallando en un infierno. Efectivamente, y aquí el tema de suicidio es otro tema muy amplio, pero para aclarar un poquito con lo que decía la compañera, de alguna u otra forma, lo que nos interesa es que la atención que nosotros brindemos sea una atención que contenga. Cuando hablamos de situaciones de suicidio, efectivamente, como lo que la compañera Sandra dijo, mira, yo no es que esté pensando en suicidarme, pero qué rico morirse. Eso es algo que en términos psicológicos se conoce como ideación suicida. ¿En qué sentido se conoce como ideación suicida? En tanto que la persona no tiene un plan, no está diciendo voy mañana a las 3 de la tarde a tirarme de un puente, pero sí está diciendo y está empezando a entender que la posibilidad de no existir no es tan mala, que no vivir ya no es una solución tan complicada y que de alguna u otra forma dejar de existir es eso, una solución a lo que sea que estoy sintiendo en este momento, a lo que sea que me esté pasando, a lo que sea que esté viviendo. No existir es una forma de solucionar y es complicado porque necesita atención psicológica, idealmente profesional, de alguien que ya haya tenido contacto con ese tipo de espacios. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces lo pasamos por alto y cuando lo pasamos por alto, la ideación suicida es como una semillita a la que yo con el tiempo le echo agua, le pongo tierra, pasan otras situaciones y eso es como el abono y entonces va haciendo raíces, se va haciendo más grande y va dando un fruto y ese fruto puede terminar siendo un suicidio como tal. Entonces, cosas como esta, mucha gente lamentablemente lo que hace es pasarle por alto o, entre comillas, restarle importancia y decir, no, no, es que está llamando la atención. Bueno, es que si está llamando la atención de esa manera, es porque es algo importante. Y por eso, en específicamente con lo que la compañera Sandra planteaba, yo lo que le comento, mi estimada compañera Sandra, es que ojalá esa persona, usted la próxima vez que la vea, le pueda brindar ya sea el número de teléfono de el 911 o que usted le enlace con algunas de las organizaciones que trabajan este tipo de temas o inclusive, bueno, y lamentablemente con la pandemia, ¿cómo estamos? No sé si es un hombre o es una mujer, porque francamente no recuerdo en lo que la compañera planteó,
Pero también hay instituciones, bueno, el Instituto WEM tiene una línea de atención telefónica en donde hay personas en psicología que atienden durante todos los, de lunes a viernes, y esa persona puede llamar ahí. También hay otras instancias a nivel de municipalidades con oficinas de la mujer, etcétera, etcétera. Hay diferentes instancias. Me encantaría decir que la Oficina de Bienestar y Salud, o me encantaría decir que el Centro de Atención Psicológica, la UCR, pueden ayudarle. Lo que pasa es que sabemos que están sobrecargados de trabajo y que la demanda ha sido muy, muy alta durante estos últimos meses. Y entonces situaciones de ese tipo, aunque son muy urgentes, lamentablemente se pueden topar con una burocracia que le puede generar mayor peligro antes que beneficio. Y entonces son opciones que tenemos, pero lamentablemente no tienen la atención inmediata como podríamos pensar que lo necesita esta persona. Y como no se está suicidando, como no está con las pastillas en la mano, como no está con el mecate en el cuello, todavía no se le puede brindar un espacio de atención tan urgente como el que necesita. Y creo que es importante por ahí para que lo vayamos entendiendo. Este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de suicidio, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a la persona cómo te has sentido, por qué me decís eso, por qué pensás eso. Y si usted le tiene que decir lo que cualquier persona le diría, no, es que la vida es más bonita, usted está muy joven y tiene toda la vida por delante, se vale. Pero entienda que eso implica que la persona necesita tener conciencia de que algo le está pasando y que necesita prestarle atención a eso. No sé si alguien quería decir algo. No, yo Aquí, quería... bueno, doña No, no. Sandra, nada más para decir que aquí pusieron una pregunta en el chat, Carmen León puso una pregunta. No para sé, ver si puede dígame, ¿alguien me responder. la puede ayudar a leer? Sí, pero bueno, para responderle a doña Sandra, Ok. dice, Carmen León dice, estos pasos se pueden aplicar en toda crisis y para cualquier edad. Esa es la pregunta de ella y no sé si quisiera, bueno, perdón. que interrumpa Ideal, doña y Sandra. de nuevo, aquí la generalidad es eso, es una generalidad. Estos pasos son generalmente lo que más funciona con personas en edad preadolescente, adolescentes, adultos y adultos mayores. Con niños no es que sean diferentes, pero sí hay que tener un cuidado distinto porque la situación de crisis en un niño va a tener componentes distintos, en el sentido de que la mayoría de situaciones que tienen que ver con niños propiamente pequeños no presentan, no es que no sean importantes, pero no presentan las mismas complejidades, porque un niño es más fácil vigilarle, porque un niño es más fácil que esté en control o supervisión de sus padres o de la escuela o de los familiares, y con los preadolescentes, adolescentes y adultos no necesariamente. Este tipo de situaciones y este tipo de pasos efectivamente se pueden aplicar con niños, sin embargo, con las condiciones de que efectivamente difícilmente nos vamos a encontrar un niño que ande solo por la calle o un niño que se encuentre completamente solo en algún espacio público, a no ser de que se haya perdido o algo por el estilo. Y por eso les decía el tema del contacto físico con un niño, con mucha más razón, por todas las condiciones y situaciones que vivimos hoy en día, el contacto físico idealmente no es lo primero que vamos a hacer. Idealmente es algo que vamos a buscar evitar para también evitar que ese niño pueda sufrir una situación de daño. No sabemos si es un niño que ha sufrido alguna situación de abuso, no sabemos algunas condiciones, y por eso es importante acercarnos con cuidado, no de que sea como algo que sea radioactivo, pero sí con cuidado en el sentido de que hay niños que lamentablemente al nosotros intentar hacer un bien pueden revivir o en esa sensación de peligro, en esa situación de crisis, puede ser que recuerden o que revivan situaciones de abuso. Y entonces el contacto físico que yo intento al darle un abrazo por verlo llorando, puede ser que termine revictimizando a ese niño o a esa niña. Y entonces la única diferencia en ese sentido sería justamente ese cuidado de que cuando se trata de niños y menores de edad, en edad escolar, generalmente van a tener que tener mucho más cuidado y vamos a tener que tener mucha más empatía, porque son personas que están en formación, son personas que todavía están aprendiendo del mundo, y el acercamiento que nosotros tengamos va a variar. Ya no nos vamos a acercar caminando de pie, nos vamos a acercar y nos vamos a poner a la altura de ellos para que no sea la persona que está hablándoles así desde arriba, sino que está hablándoles a su altura, idealmente a la altura de los ojos. El tono de voz que vamos a utilizar va a ser un tono de voz mucho más suave, y va a ser un tono de voz y una serie de frases en la que vamos a decirle al niño y vamos a dejarle siempre la posibilidad de que él diga sí o no. ¿Quieres que me sienta al lado tuyo? No, ok, me quedo aquí, me quedo al frente tuyo.
¿Quieres que me quede al frente tuyo? ¿Sí o no? Y idealmente siempre plantearle este signo de pregunta para que el niño sea quien vaya decidiendo lo que sea que pueda ir decidiendo en el momento de la situación de crisis. Pasa mucho, sobre todo con niños en edades escolares, con las situaciones de crisis que presentan con ataques de pánico o generalmente mucho más les sucede a ataques de ansiedad, pero es importante que guardemos esas pequeñas grandes diferencias. No hay tantas diferencias en estos primeros 4 pasos, porque la realidad es que la intervención en crisis como tal tiene pequeñas variaciones dependiendo de los rangos etarios. Tiene más variaciones con el tipo de situaciones. Ya cuando estamos hablando de situaciones en las cuales hubo violencia sexual, situaciones en las cuales hay peligro de suicidio, situaciones en las cuales hubo violencia física, situaciones en las cuales hay una herida de por medio. Como les decía, lamentablemente, pues el espacio que tenemos es muy cortito. Esto es una formación constante y pues hay, en psicología hay 11 semestres para hablar de todo esto y aún así no da tiempo. Pero se los planteo porque me parece una pregunta sumamente valiosa. No sé si había alguna otra pregunta. No, es que Doña Sandra, perdón, adelante, es que le no, atravesé el solo porque pedazo. usted preguntó si Ujú. el caso mío es un muchacho. Es un muchacho. Y Lara me había dado ya algunos teléfonos y yo ya se los di y él Buenísimo. está en una de las sedes fuera de San José y Ah, parece caramba. que ahí ya le dieron atención. En buenísima hora. A lo mejor no lo seguido que lo ocuparía, ¿verdad? Porque siento que todos los servicios están desbordados, pero por lo Sí. menos ya ha tenido, creo que un par de citas y eso, y Ah, no, entonces ya perfecto. yo me tranquilicé un poquito, Perfecto, pero perfecto. Pero no, no, claro, aprendí un montón. Muchas no, gracias, de verdad. es una situación sumamente complicada, de nuevo. O sea, para las personas que estudiamos psicología, no necesariamente está lejos de ser fácil. Y Sí, uno que estudió cualquier otra cosa, imagínense, o sea, no tenemos, y eso es lo malo, o sea, es que no tenemos por qué saber este tipo de cosas, no nos las enseñan en ningún lado. claro. Lo digo en el caso de psicología, el curso de intervención en crisis es algo optativo, usted lo lleva si usted quiere. Usted puede salir de la Universidad de Costa Rica sin ver algunos de estos temas, porque puede ser que los vean en otro curso, tal vez, pero propiamente este tipo de temas puede ser que usted pase sin novedad. Y lo digo también por la experiencia en educación. Los profesores y profesoras del Ministerio de Educación Pública sufren un montón de situaciones que a usted se le para la peluca a verlas. Y lo complicado es que no tienen ningún tipo de estos apoyos y este tipo de cosas son de salud mental que todas y todos debemos de manejar idealmente y esperemos que en la universidad al menos estos espacios se abran mucho más. Nada más pongo otro ejemplo por ahí Sí. porque me interesaría que veamos esto. Creo que estoy compartiendo sin audio. Entonces, hijo de pucha, vamos a ver, voy a darle play a esto a ver si está con audio. ¿Lo escuchan? No, voy a ponerle Sí, pausa sí para... se Sí, escucha. sí se escucha, Si se solo que escucha, se escucha bajito. muy bajito, le subo el volumen un Sí. montón. Vamos a ver. Voy a subir el volumen a la compu. Ahí vamos a ver si se escucha. How you doing? Oh, I'm sorry. I'm George. I'm from Disaster Relief. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí. Lo voy a devolver un poquito. Hi. Couldn't help but notice you were just standing here. You look a little lost. How you doing? Oh, I'm sorry. I'm George. I'm from Disaster Relief. You know, sometimes things like this just leave us feeling overwhelmed. My house is gone. And my belongings are all gone. So your house was one of those lost in the storm surge. My dad was in construction for years and Excuse me. Would you like to sit down? he took what was just a shack, turned it into this beautiful home with a porch out front. He loved it when I helped. He was always improving it somehow.
My favorite memories as a child were helping him build that house. I'm sorry, but it's important to gain some perspective. All you lost was a house. You're lucky to be alive. It could have been much worse. Well, it doesn't feel like that. I don't feel lucky. I just lost my home. ¿Qué les pareció? ¿Qué impresión les da esa intervención que vieron ahí? ¿Será que estuvo muy bien? ¿Será que estuvo muy mal? ¿Qué les pareció? Yo pienso que en ese caso le quita importancia, o sea, como que trata de suprimir el hecho de que la muchacha perdió la casa y le dice que es más importante que esté viva cuando en realidad para ella no, o sea, en ese entonces no le importa, lo que le importa es la casa. Sí, pero Entonces creo manda que huevo, no, qué mal agradecida, le están escuchando y todo, ¿por qué se habrá enojado? no sé, Porque- no opino lo porque- mismo. Porque el problema de ella es que perdió la casa, eso es lo que está... Pero Es un gran problema, ¿verdad? O sea, mi, no cualquier día pasa eso. mi Pero el nuera, chavalo tiene razón, no se murió. sí, ¿Por qué se enojó? A Tina, tiene Sí, la mano levantada. concuerdo con lo que acaban de decir y también noté, por ejemplo, que se presenta como hasta el rato, entonces eso está como mal, ¿verdad? Debería como presentarse inmediatamente. Y también cuando esta persona se abre y le empieza como a contar y se empieza como a vulnerabilizar, inmediatamente le dice, no se quiere sentar, entonces como que le interrumpe. Para mí No eso quiere estuvo... pasar por un cafecito, no quiere una tacita de café como doña Sí. Florinda. Yo nada más les presento para que vean ustedes dos. Vamos a ver este otro, a ver qué tal les parece este. Hi. Couldn't help but notice you were just standing here. You look a little lost. How you doing? Oh, I'm sorry. I'm George. I'm from Disaster Relief. You know, sometimes things like this just leave us feeling overwhelmed. My house is gone. My belongings are all gone. So your house was one of those lost in the storm surge. My dad was in construction for years and Excuse me. Would you like to sit down? he took what was just a shack and turned it into this beautiful home with a porch out front. He loved it when I helped. He was always improving it somehow. My favorite memories as a child were helping him build that house. This wasn't just a house you lost. This was a home with some fond memories. It's gone. Everything's gone. I mean, how am I supposed to come to terms with the fact that I have nothing? I'm so sorry. Things like this are so difficult to understand. You seem a little unsure right now in terms of where to go from here. I'll help you the best I can. By the way, what should I call you? My name's Gina. ¿Qué tenía diferente este? ¿Qué les pareció? Como que el señor de una vez la guía para que le dé respuestas y no le pregunta el nombre hasta el final. Entonces, Ok. en 2 ocasiones Sí, es sí. la guía. Digamos que vale. pudo haber sido mejor esa parte más de contacto, digamos, al inicio. Muy bien. Y que validó lo que ella estaba sintiendo inmediatamente. Pero en esta no le dijo, mamita, agárrela toda que no se le fue la casa, ¿verdad? Le dijo, no, esto es un hogar. Validó efectivamente, y validar es algo que siempre buscamos hacer en situación de crisis. ¿Qué más le llamó la atención? No sé si hubo algo más que le llamara la atención. Le preguntó el nombre, quién era, cómo la llamaba.
Le preguntó, le dijo, ok, discúlpeme, mi nombre es XYZ. No hay contacto físico, importante. Efectivamente, se sientan en un espacio en donde hay cercanía, pero eso no quiere decir que se la traga abrazada. Eso no quiere decir y de nuevo, vean, esta es una situación complicada, pero en el mundo en el que vivimos hoy también es importante, y sobre todo en temas de situación de crisis, la persona en una situación de crisis no tiene capacidad para dar consentimiento. Y entonces, de nuevo, pongo este ejemplo porque es una situación que lamentablemente ha sucedido. Personas en situaciones con violencia sexual, con tal de intentar generar seguridad, tocan a la persona sin que necesariamente haya un tocamiento que violente la intimidad, pero en una persona que acaba de sufrir una situación o que está sufriendo una situación de violencia sexual, en el momento en el que usted, un extraño o extraña, le toca, está ayudando a que la bronca se haga el triple de grande, porque emocionalmente es una persona que no tiene capacidad para dar consenso. Cuando estamos en situación de crisis, el consenso es sumamente importante para todo este tipo de condiciones. Les pregunto así, ¿a quién, digamos, si les tocara a ustedes una situación de crisis, ¿con cuál se quedan? ¿Con número 1 o número 2? ¿Cuál preferirían? Con el 2. Con el 2. ¿Por qué? Porque le validó y como que comprendió cuál era la sensación de pérdida que la muchacha estaba sufriendo. Y no le dio una casa, no le dijo, tome la No. platita, aquí está el préstamo. No. Es contacto humano y contacto emocional. Claramente, pues el ejemplo es un ejemplo pues, de una situación de crisis en cuanto a un desastre extrema. propiamente, que no todos los días sucede, gracias a Dios, pero que no quita que nos podamos topar. La validación puede ser sobre un examen, la validación puede ser sobre un problema de pareja, la validación puede ser por un problema con papá o con mamá, la validación puede ser por un trabajo, puede ser por una evolución, etcétera, etcétera. De nuevo, yo sé que ya les estoy robando un montón de tiempo y fijo ya están poniendo el partido y todo, entonces tranquilidad, ya casi terminamos, ya vamos terminando. Lo que les quiero plantear aquí es que hay un canal racional y un canal emocional. El canal racional u objetivo es un canal al cual nosotros, a veces la gente, como este chavalo, el del número 1, le dijo una verdad. La realidad es que entre el bien material y la vida, vale mucho más la vida. Lo que pasa es que la persona puede estar preparada para escuchar eso una semana después, 22 días después, un mes después, no el día siguiente al que le pasó, no en horas siguientes a las que le pasó. Entonces, de buenas intenciones, el camino al infierno. Aunque sea muy buena la intención de decir, mira, es que usted tendría que ver que al menos no se murió usted, al menos su familia está bien, pero es que en las situaciones de crisis, nosotros no nos concentramos en lo que tenemos, nos concentramos en lo que acabamos de perder o en lo que tenemos miedo a perder. Y entonces, en algunas ocasiones, tendremos que tolerar el hecho de que para mí, en mi mundo, que se le murió el perrito, pero si es un animal y yo ni animales tengo, ni de mascotas tengo y no entiendo por qué la gente hoy los trata como si fueran hijos. Esa es su opinión y todo bien, pero no se la diga a la persona. No le meta el dedo en la llaga ni le eche sal, porque eso es lo que lamentablemente hacemos con tal de que la persona deje de llorar o deje de sentirse mal. Damos una evolución que a veces creemos muy lógica, pero que está lejos de ser emocional. La damos en el canal objetivo, la damos en el canal racional. En la intervención en crisis y en estos pasitos ocupamos comunicarnos con las emociones de la persona. La razón la dejamos para que yo le dé el enlace, para que yo haga las técnicas o para que yo haga los pasos. Eso lo hago yo, lo objetivo lo hago yo. Lo emocional se lo damos a la persona. Y aquí nada más un ejemplo más para que vean un poquito. Últimamente me ha pasado que duermo demasiado, me siento agotado y no tengo motivación de nada. ¿Alguien más ha pasado por esto y ha logrado lidiar con ello? Y ahí ven 12 respuestas, no le voy a poner las respuestas, pero imaginémonos algunas de estas. Número 1. Bueno, algunas veces todos nos sentimos muy mal. Una vez yo también me sentí así cuando tenía exámenes. Número 2. Ya intentaste estar más tranquilo, es que hay que hacer cosas que uno lo relajen y cuando pierde. Número 3. Lo lamento que te sientas así. Es claro que que es un momento difícil. Hay algo que necesites que pueda hacer por ti. Y número 4. ¿Ha pasado algo que te haga sentir así últimamente? Recuerdo nada más para soplarles un poquito, por si no habían puesto atención. Últimamente me ha pasado que duermo demasiado. Me siento agotado y no tengo motivación de nada.
¿Alguien más ha pasado por esto y ha logrado lidiar con ello? De estas 4 respuestas, ¿cuál creen ustedes que sea una que cumpla con una intervención en crisis virtual? Porque no estamos viendo a la persona. Lo único que tenemos son las palabras. ¿Cuál sonará mejor? La ¿Cuál 3. será más correcta? La 3. Yo también Adriana voy dice por que la la número 3. 3. ¿Alguien se atreve a oponerse a la número 3? ¿O compramos la número 3? Dicen por ahí que la 3. Por ahí dicen que la 2. Lo hacemos democracia. ¿Será que gana el 3? Por democracia parece que gana el 3. Revisémoslas una a una. Bueno, algunas veces todos nos sentimos muy mal. Una vez yo también me sentí así cuando tenía exámenes. ¿A usted quién le está preguntando? Si usted tenía exámenes o no tenía exámenes. ¿Le sirve eso a esa persona en ese momento? No, porque aunque usted sea una persona que surgió de las cenizas y en los exámenes, es su situación. Eso puede ser muy inspirador para después, pero en este momento no va a ayudar mucho. Ya intentaste estar más tranquilo, es que hay que hacer cosas que a uno lo relajen. Lo decía porque eso es como que, Dave, ya intentó dejar de ser pobre, es que mi problema es la pobreza, ya intentó dejar de ser pobre. Pucha, si así de fácil fuera la vida, no tendríamos trabajo las personas en psicología. Está excelente para otro momento porque efectivamente el autocuidado es una necesidad hoy en día. Pero en el momento de la situación de crisis, a la persona lo que le puede generar es desesperación porque le decimos, si usted está mal, entre líneas lo que le decimos es, si usted está mal, es porque usted no está haciendo algo para estar bien. Y entonces la culpa de que usted esté mal es usted. Y eso complica porque la persona entonces dice, pues pucha, y es que la verdad es que sí, yo no le pongo ganas. Es que sí, de verdad yo soy muy negativo. Es que de verdad sí, nadie me tiene a mí ahogándome en un vaso de agua. Y entonces no resuelve la crisis, sino que le agrega otra crisis. Está muy bien para un momento en el que la persona esté buscando herramientas para manejar su situación de crisis. Y eso es otro momento. El número 3, lamento que te sientas así. Es claro que es un momento difícil. Hay algo que necesites que pueda hacer por ti. Usted no habló de usted no le dio soluciones, usted le está dando y le está devolviendo lo que le está diciendo, se lo está reflejando, que es el nombre de la técnica, digamos, le está dando una sensación de control y le está dando chance para que la persona se pregunte, hijo de pucha, ¿qué puedo hacer yo por yo? ¿Qué necesito yo en este momento? Es que a mí nunca nadie me pregunta qué ocupo. A mí nada más me dicen, haga, entregue, dé, resuelva. Pero nadie me dice qué necesito yo. La gente a veces con intervenciones tan sencillas y tan básicas transforma la capacidad que siente que tiene para resolver las situaciones. Y por último, ¿ha pasado algo que te haga sentir así últimamente? Está súper bien porque voy al punto, pero se me olvida que la persona también siente. Y yo esto se lo puedo preguntar hasta despuesito, pero primero con cariñito, con pañalito, y después le preguntamos los pormenores, que eso es lo importante. Yo sé que entonces nos estamos pasando de tiempo y con esto me interesaría que nada más nos quedan algunas cositas, pero pequeñitas. Aquí nada más es una diferencia como para esto siempre se lo presento a algunas personas, sobre todo en educación, que tal vez a veces no conocen mucho sobre la terminología, pero bueno, nada más que ustedes están más que sobradas en todo este conocimiento entre las diferencias de estrés, distrés y lo que nos hace disfuncionales. Aquí nada más lo que yo siempre les planteo es, cuando usted está viendo una situación de estrés, interésese por la persona. Si usted está viendo una situación de distrés, preocúpese por la persona. Y si usted está viendo una situación que hace que la capacidad funcional de esa persona ya no hace exámenes, ya no se levanta a tiempo, ya está comiendo de más, está durmiendo demasiado, no está comiendo del todo o no está durmiendo nada, ocúpese. Y ocúpese es hablar con esa persona, buscar los enlaces necesarios y establecer los contactos necesarios porque esa persona que está dejando de ser funcional obligatoriamente está en un tobogán, que el tobogán empieza no muy inclinado, pero cuando empezamos a inclinar el ángulo se nos va muy rápido, con mucha velocidad y es muy difícil alcanzarles. Las situaciones de crisis son solamente la punta del iceberg y a veces ese iceberg es muy fácilmente evitable cuando lo vemos desde lejos, pero que no nos pase las del Titanic, que de lejos tal vez se podía ver pequeñito, pero por debajo está el problema y está la complicación. Y no sabemos si la persona tiene con qué resistir
esa situación que está viviendo. Y por eso la idea de lo que les planteaba ahorita. Esto nada más son algunos ejemplos de reflejos que les podría dejar yo a ustedes para que también los vean. Son formas en las cuales algunas veces los podemos decir. Eso depende del estilo de cada persona o depende de la capacidad que cada persona sea que siente, pero son algunos ejemplos nada más para que veamos cómo son los reflejos entre comillas en la vida real. Comprendo lo que me dices, es solo que tal vez hay una parte que no estoy siguiendo. Pues no entiendo cómo llegas a esa conclusión. He visto resultados distintos al que me hablas. Es una forma de empezar a conectarnos con el canal objetivo, sobre todo cuando hay personas que están con un estado con mucha negatividad, en donde todo se ve gris, donde todo se ve muy oscuro, donde todo se ve difícil, donde dices que a mí esto me pasó y lo peor que me ha pasado en la vida y a nadie más le ha pasado. Bueno, la realidad es que yo sí he visto otras personas a las que le ha pasado. Entonces tal vez no comprendo bien tu situación, pero ayúdame un poquito a comprenderla. Sabes, aunque hoy me parece que este es el peor momento de tu vida, la realidad es que si lo piensas también es un hecho que faltan algunos de los mejores momentos. A veces las frases motivacionales tipo Instagram y todo eso son solamente eso, frases. Lo que nosotros a veces necesitamos plantear es justamente sí, yo reconozco que esto que está pasando no es justo, esto que está pasando es una porquería, que está pasando usted no se lo merece, estoy convencido con eso, enójese, grítelo, llórelo, pegue patadas al aire, no le pega a nadie, no le pega a ninguna pared. Está bien que usted se sienta como se siente en este momento, pero así como se está sintiendo mal, también si usted sale de esto, va a haber algún momento en el cual esto se sienta mucho mejor y usted pueda ver atrás y las cosas se vean muy distintas. Son frases que hacemos una vez que ya hemos hecho la intervención en crisis, porque la idea es que la persona tenga, como entre comillas, ese empujoncito, pero ese empujoncito no solamente es que la vida es muy larga, hay muchos peces en el mar, lo material se repone, la plata viene y va, son cosas que son frases que con mucha buena intención queremos que la gente se sienta bien, pero que terminan disminuyendo y generando mucha culpa en las personas. Y la idea no es que las tengamos. Con eso terminamos y disculpen de verdad que me haya atrasado un montón, porque yo sé que el tiempo era mucho menos, pero como a mí nadie me jaló el aire, entonces yo me abusé. Disculpen de verdad, yo sé que ustedes su tiempo es muy importante, pero me interesaba que al menos esto que es muy pequeñito, que es una pincelada, les quedara de verdad lo más clarito que pudieran. Con esto lo cerramos y si ustedes tienen alguna pregunta, yo feliz de la vida. Adelante, adelante. Nada más al final quiero decir, porque aquí puse unos comentarios, pero adelante, Gabriela, perdón. Yo tenía una pregunta, no es exactamente primeros auxilios psicológicos, pero si muy brevemente me pudiera responder, agradecería. Que a mí, o sea, varias veces ha pasado en el trabajo como docente que una persona del curso le dice a uno, profe, la verdad no estoy pudiendo con todo, voy a dejar el curso botado. Entonces yo siempre dudo en si decirle, ¿verdad? Qué lástima, pero entiendo, ¿verdad? Después lo vuelve a llevar o presionar un poco y decir, si usted quiere entregar tarde lo que siente que no está pudiendo, yo le doy tiempo, que yo siempre estoy dispuesta a dar tiempo, pero yo no sé si eso es más bien una presión a una persona que no lo está manejando bien en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta del millón hoy en día para todas las personas que están en algún espacio educativo, creo yo. La realidad es que nosotros no tenemos muchos insumos para delimitar si una persona en verdad está en una situación de crisis o no. Yo creo que el acercamiento más salomónico es justamente ese que ya usted menciona. Yo le puedo dar un toquecito de tiempo. Si en verdad le ha pasado algo, coménteme. Yo tal vez lo podemos manejar o podemos acomodarnos, pero si usted me comenta qué fue lo que pasó, pero es que también hay personas que dicen, no, es que vieras que estoy muy mal. Y listo. Lamentablemente hoy eso pasa mucho. Estamos en una cultura en la cual, por eso lo decía, se han trivializado muchos términos que lamentablemente se vuelven, yo siempre lo digo, esto es un fenómeno como Juanito y el lobo. La gente dijo, Juanito gritaba tanto el lobo que cuando de verdad se complicaba. Como hoy la gente muy fácil se autodiagnostica o se dice tener ansiedad, pánico, depresión, trastorno bipolar y otro montón de cosas que claramente ustedes conocen también del tema. No siempre lo que yo pienso es, o sea, uno googlea calentura en Google, valga la redundancia, y le sale hasta ébola. Y entonces, si yo me autodiagnostico, la situación se vuelve complicada. Yo creo que efectivamente yo acompaño lo que ya planteas, Gabriela, es el acercamiento más salomónico.
podemos dar un chance, y si hay una situación, recordemos que también el CASE, o bueno, el de cada unidad, hay unidades que están hechas para que también puedan trabajar eso, que están un poquito abarrotadas, sí, pero si hay una persona que de verdad está sufriendo una situación, hay recursos en la universidad, está la suspensión de matrícula temporal. Ahora se puede hacer una suspensión de matrícula de un curso específicamente, si usted tiene una situación de verdad difícil, y así sucesivamente. También, por eso lo decía, la situación de crisis no es resolverle a la persona, es darle las herramientas para que empiece a solventar su situación. Y como docentes también es importante que formamos humanos que también tienen que lidiar con la vida, y la vida a veces a uno no le da chance. Y algunas situaciones de resiliencia también tienen que formarse en el espacio educativo. Es muy difícil porque no conocemos todos los pormenores, pero lo más salomónico es dar ese espacio para que la persona explique, para que tenga un chance para presentar las cosas o resolverlas, y en ese chance que la persona también aprenda a autogestionar su propio mundo emocional, que algunas personas necesitarán más ayuda que otras, sí, pero para eso también estamos nosotros como profesionales en esas áreas. Entonces creo que acompaño nada más un poquito por ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Nada más para decir, bueno, aquí Paola se retiró, pero y muy importante, ella puso aquí un recurso de una estudiante, yo conozco a Anilí, ella es estudiante de la carrera, se llama Dame una mano CR, es una página que tiene los recursos, ¿verdad? Sí. Para que la tengan para que la copien el link, ¿verdad? Para que lo puedan tener, y ojalá eso sea como de bolsillo, de llevarlo, ¿verdad? Hoy en día que ya no podemos andar libreta ni nada de eso, andamos links. Así es. Y sí, fue una estudiante que lo hizo, compiló toda esta serie de recursos para el módulo de intervención en crisis. Y también Paola, que se retiró, decía, considero importante mencionar, ella también es estudiante de la carrera, que durante la intervención también hay que hacer preguntas de aclaramiento. Por ejemplo, que digan, es que yo estaba pensando tonteras. Puede ser que se ha pensado en abandonar la carrera a ver si o ver si se está en ideación suicida. Y me está tratando mal, puede ser que no me contesta los mensajes o que me está agrediendo físicamente. Entonces, tal vez como hacer unas preguntas de seguimiento a ver qué quiere decir la persona. Sí, es que por eso les planteaba, digamos, estos tipos de acercamientos son acercamientos in situ. Todo lo que tiene que ver con preguntas de aclaración, algunos tipos de reflejos y algunas otras cosas obedecen ya espacios en los cuales la situación de crisis ya ha amainado y tenemos chance para realizar otras cosas, porque también a veces, bueno, no sé si lo han visto, creo que aquí alguien se acuerda de la MOP que promete. ¿Saben de qué les hablo? Nadie recuerda quién es la MOP que promete. Esa fue la que se le incendió la casa. Exactamente. La que se le incendia la casa, literalmente hace media hora se le incendió la casa y el periodista llega y le dice, pero ¿qué pasó? Y la chavala en suéter, con lo poquito que agarró, Dimo, mi casa era la que prometía, era la rasta. Y usted ve a la persona que está respondiendo por un periodista que le está preguntando cosas de un suceso en el cual la persona está involucrada. No solamente es antiético, sino que es antihumano, pero también es un fenómeno que sucede mucho porque las preguntas de aclaración pueden transformarse en entrevistas, y en una situación de crisis la persona obligatoriamente necesita primero estar contenida emocionalmente. Y las preguntas de aclaración son preguntas que buscan aclarar efectivamente eso, los sucesos, y esa no es su tarea. Para eso habrán otros profesionales, para eso habrán otras personas. Y por eso aquí como parte de los recursos para la primera intervención es algo que va más allá. Me interesa que al menos, por entre lo poquito que les puedo plantear, que sea algo que les quede mucho claro, muy claro. Es un recurso, pero idealmente es un recurso que deberíamos de dejar un poquito para después o para otra persona que ya siga la cadena de contactos que la persona puede establecer. Pero creo que es importante la aclaración, efectivamente. Aquí pone también bueno, y eso era una consulta que yo tenía también para vos, si podríamos, si alguna persona quisiera como hacer un seguimiento con alguna situación específica, podríamos facilitarle tu contacto, Fabio. Sí, bueno, ahí está, no sé si se ve, ahí está el número de teléfono, ahí me envían idealmente un Telegram para dejar de regalarle datos a los mismos, y entonces usamos Telegram y yo feliz, tranquilidad. Ok.
Y aquí dicen, estaban diciendo si podrías en algún momento, ¿verdad? Ver una charla si conoces sobre el síndrome de burnout también. Claro, Y el sí, de sí. languidecer. Es algo que se podría plantear claramente. No es el área en la que yo más trabajo, pero también podría generarles algunos contactos para que también puedan tener un espacio de ese tipo. O, si el contacto de nuevo, la diferencia entre capacidad y recurso. Yo tengo el recurso y si el recurso no funciona, ahí está la capacidad para ayudarles en algún otro momento. Yo con gusto. Listo. Bueno, no sé si alguna quisiera hacer alguna pregunta o comentario final o aquí todos te están dando las gracias, ¿verdad? Muchas Está gracias. muy interesante el tema y nuevamente pues realmente es información tan importante, ¿verdad? Aquí decía Tina también que es importante los educadores. Debería ser obligatorio un curso de estos en la formación de educación y Sí. también en psicología es un módulo optativo, lo cual si el plan de estudios se reforma, yo abogaría porque fuera obligatorio. Todos los estudiantes de psicología tienen que llevar este curso. El curso de intervención en crisis. Idealmente. Pero bueno, esperemos que San Pedro baje el dedo. De acuerdo. De verdad, yo muy agradecido por el espacio y más bien, de verdad, las disculpas si fue más del tiempo que yo sé que ustedes me dieron, pero ya vieron que hablo un poquito mucho y creo que era un tema que merecía también como alguna profundización, pero que de verdad agradezco que se quedaran hasta ahorita. Yo sé que un miércoles en la noche ya también estamos cansados y cansadas y que eso también pega, pero de verdad les agradezco la atención, de verdad que sí, y sobre todo la invitación también a usted, Gloriana. Muchísimas gracias, de verdad, Fabio. Bueno, no sé si lo dejamos por acá, Yeti. Y solo agradecer, de verdad estuvo excelente, muy útil para todos nosotros, porque nos está pasando, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Yo voy a, ahora que quede la conferencia grabada, entonces después la paso para que el que quiera la pueda ver. Claro, no, buenísimo. La idea es esa, que sirva como un insumo. De verdad que sí, muy agradecido por el espacio. Muchísimas gracias. Entonces lo podemos dejar por acá, ¿verdad? Sí. Listo. Vamos, Bueno, muchísimas gracias. muy Buenas buenas noches. noches a todos. Gracias, Fabio, de Gracias. verdad. Gracias, Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.